Ciudadano. Mi nombre es Erika Franco y hoy tenemos de invitada a la doctora Zaida Janet Flores Manjarres, médica cirujana, docente de la Universidad Autónoma de Durango y ha desarrollado diversos proyectos comunitarios en instituciones públicas con énfasis en la promoción y prevención de la salud. Bienvenida, doctora. Al contrario, muchísimas gracias por la invitación, licenciada, y aprovecho para felicitarla por este espacio. La creación de estos espacios alimenta a esta sociedad que debe de estar muy hambrienta de estos temas. Muchísimas felicidades y de nuevo muchísimas gracias por la invitación. Gracias a usted porque aparte de todos sus grados académicos es una maravillosa profesionista, un gran ser humano y que hemos trabajado en estos proyectos también comunitarios que tanto necesitamos actualmente, ¿verdad? Y hoy tenemos un episodio con un tema súper importantísimo que ha subido, ha tenido aumento en muchos de los pacientitos que actualmente en conjunto los especialistas en salud mental y usted como médica nos puede guiar en la parte médica que es esta parte de la inflamación de los cerebritos, de nuestros cerebros, pero usted es la especialista y creo que se llama... es la inflamación de nuestro cerebro, pero esta le corresponde más a usted. ¿Cuál es el nombre técnico, doctor? Es encefalitis autoinmune. Hay diferentes tipos de encefalitis, algunas son infecciosas. En este caso nos vamos a enfocar a encefalitis autoinmune, muy poca conocida, ha variado mucho su clasificación en estos últimos años. Y el concepto más sencillo, más claro, sí es inflamación de nuestro sistema nervioso central. Hay que partir del conocimiento que nuestro sistema nervioso central incluye cerebro, cerebelo y médula espinal y está constituido por neuronas, son las principales células del sistema nervioso. Estas neuronas trabajan a través de diferentes neurotransmisores y diferentes proteínas son las que le ayudan a transmitir esa información de neurona a neurona. Pues bien, en esta encefalitis autoinmune, por causas desconocidas, el mismo cuerpo reacciona contra esos receptores y esas proteínas que ayudan a la comunicación entre las neuronas y por eso es que esa comunicación se distorsiona y empieza con las alteraciones que implican todos los síntomas para los pacientes. Yo le comentaba, doctora, de qué pasó con una pacientita que no era pacientita en sí mía, sino que llega ahí los padres y damos una guía, ¿no? a los padres y los síntomas se confundían y de hecho también pasó con dos psiquiatras y se confundieron los síntomas con un comportamiento de enfermedades, digamos, de un trastorno de neurodesarrollo o trastornos de la conducta. Hay un trastorno en psicología que se llama trastorno desafiante, ¿no? De la conducta. Entonces la niña presentaba este tipo de alteraciones del comportamiento y que fueron confundidos con la parte de síntomas psiquiátricos, ¿no? Entonces la empiezan a medicar y resulta que 13 médicos la valoran hasta que llega al último especialista y ahí es cuando se dan cuenta que tiene esta cuestión de encefalitis, o sea, tenía ya muy a su cerebro que estaba en estas condiciones y creo que iba a llegar al grado 2 y entonces la internan y ahí comentan que recientemente han tenido como 3 casos más. Entonces, ¿qué está pasando? ¿Qué está incrementando esta enfermedad, digamos? Fíjese, licenciada, la encefalitis se comporta de acuerdo a grupos de edad. La encefalitis en niños pequeños, en infantes preescolares, para abajo, los principales síntomas o los primeros síntomas con los que inician estos niños son generalmente neurológicos
antes que psiquiátricos. Y en adolescentes y en adultos jóvenes, que es el rango que afecta más la encefalitis, niños y adultos jóvenes, de adolescentes en adelante, los síntomas predominantes al inicio son los psiquiátricos. Entonces, en esta paciente que usted me comenta, lo más seguro es que sí hubo síntomas neurológicos al inicio, pero ya se detectó este cambio de comportamiento en esta pacientita cuando ya estaba en la fase de síntomas psiquiátricos. Y hay algo muy importante, en niños empieza con un pródromo. ¿Qué significa eso? Como cuando nos vamos a enfermar de la garganta, etcétera, que nos duele la cabeza, fiebre, fatiga, etcétera, que decimos, me voy a enfermar. En ellos hay un pródromo ocasionado con algún virus respiratorio, intestinal, etcétera, e inmediatamente después, en la primera semana, empiezan con síntomas neurológicos, irritabilidad, cambios en la conducta, algunas actividades que el pequeño o la pequeña no tenían antes, y después de la semana, 2 semanas, empiezan con algunos síntomas, unos síntomas psiquiátricos. Entonces, como es muy corto, la diferencia del inicio entre ambos, es muy fácil confundirla y es muy fácil también dar un mal diagnóstico y por ende un mal tratamiento. Me comenta usted, ahora ya se están dando más casos. Aquí la gran ventaja es que si nosotros estamos informados, los profesionales de la salud, psicólogos, hasta los mismos padres de familia, podemos detectar mucho más rápido estos síntomas en su etapa más precoz y dar un buen tratamiento de manera más temprana. Sí, lo primero en psicología es en la parte física, ¿no? La fisiológica, y se ve primero la parte fisiológica que les corresponde a su área, ¿no? La parte médica, y después de hacer la valoración física, fisiológica, o sea, aquí en este caso serían los médicos, que sería el neurólogo, el psiquiatra, que tienen una formación previa médica y luego tienen una especialidad y, por ejemplo, hasta subespecialidad, ¿no? Cuando son infantiles. Aquí, en estos casos, lo que yo veo preocupante es que no se detectó con estos profesionistas, sino que se avanza la enfermedad y llega hasta que es internada. Entonces, por eso estamos haciendo este tipo de trabajo de divulgación, para darlos a conocer. O sea, no siempre estos comportamientos o estos síntomas tienen que ver nada más con la psicología o con la psiquiatría, sino que puedes tener un problema también físico, y si te mandan a terapia, psicoterapia, puede estar 10 años con nosotros en psicoterapia y no mejorar, porque el tratamiento, como bien lo comenta, no es un tratamiento adecuado y no es porque necesita también la parte farmacológica, ¿no? La parte médica en este caso. En los niños, niñas y adolescentes, ha incrementado muchísimo eso. ¿Por qué usted cree que ha pasado esto últimamente? En adolescentes es muy fácil etiquetarlos son problemas de conducta, son síntomas de la edad, y generalmente los encasillamos en esos síntomas, licenciada. Usted que tiene más terreno en trabajado en el área de la psicología, va a coincidir conmigo en que generalmente en adolescentes y adultos jóvenes está muy minimizada la atención psicológica de la conducta, porque los etiquetamos con estos síntomas. Nosotros decimos, es parte de la adolescencia, etcétera. Sin embargo, usted tiene una preocupación muy genuina. Este diagnóstico se está yendo de las manos y puede afectar mucho a la población infantil y a la población joven. Por eso el problema aquí es la capacitación y la actualización. Decía uno de mis maestros de medicina, no se encuentra lo que no se conoce. Entonces, si nosotros no conocemos y no estamos enterados de que estas patologías cada vez se ven más frecuentes, pues tenemos que buscarla de manera intencional.
en este caso de la niña, si se dio un problema de conducta, entonces tenemos que poner las alarmas, porque incluso uno de los criterios del 2016 son alteraciones en la conducta en un niño o una niña que no la tenía, ojo con eso. Hay que descartar primero todo lo infeccioso. Si no se encasilla ninguna, hay que buscar algo autoinmune y empezamos por los problemas de atención cerebral, los problemas de encefalitis, por ahí surgen ya en la adolescencia. Para que estos papás estén pendientes de estos síntomas, doctora, ¿cuáles serían, así como el foquito rojo que digan ahí los papás, dados con estos síntomas de tus hijos? ¿Cuáles serían los principales? Un pediatra que me dio clases en la facultad decía, lo que el niño cambie de un día a otro, eso ya es anormal. ¿A qué me refiero con esto? Que los papás conocemos muy bien a nuestros hijos. En niños pequeños, sobre todo, que no se pueden expresar o que no saben qué es lo que sienten. La conducta de ellos va a ser la primera pista que los papás vamos a tener. Es que está muy irritable, es que grita mucho. Hay en algunos de los trastornos neurológicos que se presentan, en la encefalitis autoinmune, por ejemplo, son alteraciones en el movimiento. Masticación repetitiva, protrusión de la lengua cada rato, algunos movimientos involuntarios. Eso los papás, en cuanto lo detectan, atención médica. Definitivamente atención médica. Si mi niño o mi niña es tranquila y de repente ya hay irritabilidad, ya hay agresividad, hay que mandarlo. Y si nosotros vemos que está precedido de un pródromo de tuvo fiebre, tuvo fatiga, tuvo dolor de cabeza, fuimos con el médico, nos dice que no hay nada, ¿de acuerdo? Entonces esos síntomas los tenemos que unir con otro y enfocarnos. Hay que no descartar la encefalitis autoinmune si vemos esos síntomas. Ojo, no todo lo que cambia la conducta es encefalitis autoinmune, tampoco no nos tenemos que ir al otro extremo. Sí, para estar seguros de esto, por ejemplo, de este, ¿cómo le podemos llamar? Cuestiones médicas o alguna enfermedad, ¿se llama? Sí, es una por ejemplo, en este caso, los papás dijeron que tuvieron que hacer varios exámenes neurológicos, ¿no? Y le tuvieron que hacer exámenes de sangre, o sea, fue un proceso ahí de varios, ¿no? De un internamiento de 6 días. Ahí, en esta cuestión específica, ¿qué se hace para tener el diagnóstico que sí es esta parte? El 90% del diagnóstico siempre es clínico. Nosotros, los médicos, sospechamos de alguna patología y los estudios los solicitamos para confirmar o descartar la sospecha clínica. El 90% es el paciente, siempre hay que individualizar. Yo a mis alumnos les digo, los pacientes no se diagnostican con estudio de laboratorio, los pacientes se diagnostican escuchándolos, haciendo una muy buena historia clínica y confirmando con estudios. Generalmente aquí es clínico, 90%, y hay estudios, por ejemplo, electroencefalogramas. El líquido cefalorraquídeo, por ejemplo, es un líquido que va a través alrededor de la médula espinal y nos da mucha información, se analiza y la presencia de ciertas células o de ciertas sustancias nos da un indicativo que puede ser una encefalitis autoinmune. El punto aquí es que en etapas tempranas puede salir normal un electroencefalograma, una tomografía que en ocasiones lo solicitan y descartamos completamente algo neurológico y no avanzamos hacia el siguiente paso de diagnóstico que es el estudio del líquido cefalorraquídeo. Ahí es donde podemos, hay veces, parar el diagnóstico o no encontrarlo a tiempo, licenciada. Creo que eso pasó en este caso, porque sí tengo entendido que el neurólogo le ha hecho un mapeo cerebral, probablemente en la cuestión más temprana, y por eso no se continúa al estudio que comenta. El impacto familiar, le platico, por ejemplo, cuando llegan a mí estos papás, pues llegan muy angustiados, demasiado preocupados, o sea, ya
yo te comento, había con varios médicos, a veces la forma de tratar este tipo de casos de algunos profesionistas, digo, a lo mejor tiene que ver con la formación, no es este tacto tan humano, o sea, a lo mejor la propia profesión, y entonces angustian muchísimo a los padres, ¿no? Entonces, este impacto familiar y el escolar, que también es otra cuestión impactante, ¿cómo se puede manejar ahí? Bueno, sabemos que tiene que ser interdisciplinario, ¿no? El trabajo, o sea, el médico, el psicólogo, eh, ahí los maestros, es que afecta todo. Entonces, ¿usted cómo ve este impacto familiar? Si un paciente se enferma toda la familia, definitivamente. Y más tratándose de niños y encefalitis autoinmune, que tiene un diagnóstico muy complejo y que tienen que recorrer un camino muy, muy, muy drástico para poder llegar al diagnóstico. Ahí la familia se impacta, una, emocionalmente, dos, económicamente, ¿de acuerdo? Y tres, en un entorno completo. A ustedes le toca de viva voz atender a estos padres que tienen una incertidumbre y que también desafortunadamente, no pluralizo, pero que muchas veces el personal de salud solamente vemos enfermedades, no vemos pacientes. Y esa es la clave. A nuestros alumnos siempre decirles, hay que individualizar al paciente, hay que ver paciente, no enfermedades. Ese es el punto, es escuchar. El 90%, sigo insistiendo, si uno pregunta como debe de ser y hace una historia clínica bonita, extensa como debe de ser, el 90% del diagnóstico ya lo tenemos en las manos, licenciada. Coincido. Entonces, completamente eso es lo que sucede. Los profesionales de salud en la actualidad debemos de aprender a escuchar, algo que normalmente no se hace en estas últimas fechas. Sí, tenemos algunas preguntitas de las personas que nos siguen, y una de ellas era precisamente lo que comentaba, cómo se puede fortalecer la formación de psicólogos clínicos, médicos clínicos en México para detectar estos cuadros a tiempo. Aquí en México tenemos una gran ventaja, licenciada. Somos más cercanos, profesionalmente hablando, que en otros países. No generalizo, he leído algunos datos sobre ello, pero sí tenemos que enfocarnos, y repito, y voy a ser muy insistente con este concepto, individualizar al paciente. Que la familia también aprenda a conocer a sus propios integrantes, detectar cambios en la conducta, cualquier cambio físico que se presente, acudir a tiempo, nunca pensar que se le va a quitar o es un berrinche para los niños. Y como profesionales de la salud, escuchar, hacer una excelente historia clínica y escuchar. Los papás y los niños nos van a dar siempre el diagnóstico correcto. Totalmente, coincido con usted, doctora. Igual con mis alumnos decía, es que un diagnóstico te da un porcentaje increíble del diagnóstico, ¿no? Digamos. Entonces, aquí tenemos otra. ¿Qué mensaje le daría a los padres que están viendo el proceso diagnóstico de su hijo? Okay. Empezamos con algo que ya habíamos comentado previamente, es siempre observar a los niños, observarlos, siempre ver las conductas que hay. Yo les pediría un gran favor, no diagnostiquen a sus hijos con ayuda de redes sociales. Es algo muy frecuente. Hay pacientes que van a mi consulta, yo generalmente atiendo adultos, pero cuando tengo algún niño para atender, dice, es que doctora, ya puse todos los síntomas en el chat GPT o en Google, y mi hijo tiene esto, vengo para que me dé este antibiótico porque así dice el internet. Entonces, estamos en una etapa en que las redes sociales pueden ser altamente positivas, como este espacio que usted está creando, pero altamente negativa cuando nosotros no revisamos
o no llevamos el control adecuado de lo que nosotros tenemos. Es decir, todo lo que sea enfermedad tiene que ir a atención médica hospitalaria. Toda, ¿de acuerdo? A atención médica, ya sea primer contacto u hospitalaria, toda. No ChatGPT, no Google, no Facebook, etcétera. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado, licenciada. Y una cosa muy importante, en el caso de psicología, la prioridad que se le da a la psicología no es tan alta como debiese ser. Entonces, no asustarnos cuando nos mandan a nuestros niños a psicología. La Organización Mundial de la Salud nos dice que una salud como tal es el bienestar físico, social y mental. Si uno de estos factores está alterado, ya no es salud. Si nosotros vamos a psicología, vamos a estar atendiendo uno de esos 3 pilares. No se asusten con psicología, al contrario, es una rama de la salud que es prioritaria como no tienen idea, y sobre todo en estas fechas que estamos viviendo muchísimas situaciones sociales. Así que, ¿qué recomendación le doy a los papás? No se enfoquen, no diagnostiquen a sus hijos a través de redes sociales. Cada paciente es diferente, cada niño es diferente. Hay que acudir con profesionales de la salud y llevar las indicaciones correctas. Si un médico lo canaliza a psicología, ¿de acuerdo? Siempre es en conjunto, usted lo acaba de decir, una atención multidisciplinaria. Entre más nos sumemos para ese paciente va a estar más cuidado. Uh-huh. Y en este caso los maestros, le comento, por ejemplo el caso que estamos analizando, fuimos a la escuela a ver el comportamiento de la niña, porque quien canalizó fue la escuela, quien la canaliza al psiquiatra, no al psicólogo. Entonces ellos van primero al psiquiatra, que es el especialista de niños y niñas y adolescentes, y efectivamente los síntomas coincidían con una evaluación también psicológica, pero para hacer una evaluación más completa se hace un análisis también en la escuela, porque si fue la escuela donde hubo el cambio de conducta, pues vámonos a la escuela a investigar qué está pasando. Y uno de los síntomas que comentaban ahí era que la niña deambulaba y hablaba mucho sola. Entonces, como también hacemos el acompañamiento a los padres al psiquiatra, era una de mis preguntas al especialista, pero es como, o sea, a mí me sonaba que tenía como cuadros psicóticos, ¿no? Como va a estar hablando solita, y es que los menores tienen soliloquios, ¿no? Sí, es una niña pequeña que no tiene hermanos, entonces sí, pero que vea y escuche cosas también. Entonces fue así como que un foquito rojo. Pero ya en conjunto, pues dije, bueno, vamos a ver qué tenía. Pero acá los maestros también juegan un papel importante, mucho, porque por ejemplo aquí la escuela se logró con ellos decir que la menor terminara el año escolar, pero la escuela ahí fue un papel, debería ser para apoyar y debería ser en conjunto para sostener esto, pero en este caso no. La escuela le afectó mucho a esta niña, o sea, fue como apartada, fue etiquetada, fue así, es una niña problemas, fue esto, y la niña estaba sufriendo. Entonces, aquí, ¿qué le diría a un maestro que tiene un salón y que tiene muchísimos? Sabemos que a veces son más de 30 niños, entonces, ¿qué hay ahí? ¿Cómo actuar en esta parte de...? Si nosotros nos vamos a la vida rutinaria de un niño, licenciada, vemos que tiene 2 casas, en la que vive, en la que habita, y la escuela. Entonces, el maestro prácticamente, no debemos darle esta responsabilidad, pero prácticamente es un segundo tutor, aparte de los padres. La capacitación de este personal educativo es prioritario.
Qué bueno que identificó esta parte de los síntomas neurológicos, porque déjeme decirle que dentro de los síntomas neurológicos hay alteración del habla, incluso hay probables convulsiones, movimientos inadecuados, el caminar, como estaba refiriéndose. A los maestros hay que decirle que hay que identificar también alteraciones de conducta y que inmediatamente dé aviso al tutor, a los padres de familia, para poder llegar a una etapa precoz. No importar, que no le importe si el papá o no se molesta porque identifican esos síntomas, que lo hagan y que lo identifiquen de manera muy pronta. Ellos son los que en este caso, como en este caso, pueden salvar o pueden ayudar a un diagnóstico con los niños. Siempre está identificándose. Bueno, ya para terminar, muchísimas gracias por aceptar la invitación. Sé que usted ha trabajado mucho en comunidades, ¿no? Y en Sí. proyectos de comunidades. ¿Qué cree que podemos hacer nosotros como profesionistas y apoyar y dar nuestro granito de arena a estas comunidades? Voy a aprovechar a informar, estamos por empezar un grupo de compañeros y su servidora en conjunto con otras 2 fundaciones que ya trabajan en escuelas. Vamos a apoyar a ir a hacer una evaluación a los niños desde el primer año hasta 6º año. Evaluación completa, evaluación nutricional, evaluación física en total, pero también va a un departamento de coordinación de salud mental, en donde van a hacer una evaluación inicial para poder detectar estos casos. Y no vamos a hablar solamente con los niños, vamos a hablar con los maestros. Esa inquietud que usted tiene, maestra, esa inquietud es completamente válida, es completamente genuina, porque ellos son los que pueden ayudarnos a observar. El ir a las escuelas, capacitar y familiarizar a los maestros y los padres de familia con la atención psicológica, que es altamente prioritaria, en ese tipo de situaciones nos podemos sumar para ir a las escuelas, no esperar que los niños vengan a nosotros, sino que nosotros ir a buscarles. Es una responsabilidad como personal de salud y está invitada, completamente Ay, sí. está invitada. Y es algo completamente distinto que se va a hacer, pero altamente necesario. Ese va a ser nuestro granito de arena, y esperemos que esto nos ayude a encontrar ese tipo de diagnósticos que están ahí escondiditos para poder que sean atendidos actualmente. Sí, y evitar que debuten y lleguen a un nivel súper alto y que llegue a pasar a un extremo más grave, ¿no? Exacto. Doctora, para que si alguien la quiere contactar, ver de los programas sociales que estos maravillosos que ocupamos, ¿dónde la pueden usted contactar? Le pasaría mi número de teléfono, yo no tengo ningún problema por eso. Aquí quien quiera sumar, o bien algún padre de familia que diga, ¿sabe que en tal escuela me gustaría que fueran? Y todo eso nosotros lo hacemos de manera particular, es decir, es completamente sin costo. Tenemos una agenda de escuelas que vamos a empezar con el nuevo ciclo en agosto, pero que somos un grupo de ciudadanos que queremos aportar algo. Y un grupo de fundaciones que estamos ahí juntos, no saben en lo que se meten al haberme incluido ahí con ellos, pero hay que sacarle muchísima pista a esto. Y con usted puede brindarle su número de teléfono y adelante, y vamos a estar al pendiente. Entonces ya saben, aquí nos escriben y nos siguen para pasarle el número de la doctora. Y doctora Zaida, le tenemos una sorpresa por su amabilidad. Y mire, le tenemos un reconocimiento. Ay, Aparte, tan trabajadora y todo el apoyo, y todavía va a seguir apoyando a partir de ahora en estas escuelas. Hay que checar que nos escriban en cuáles escuelas y lo compartan también ahí en sus escuelas. Perfecto. Para tener esto, incluyanos también, okay. Ya lo sabe. Entonces, todo lo que podamos hacer en lo social. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Gracias. Y los invitamos a seguirnos, y esto fue El Búho en el Diván. Nos vemos. Esto fue
El búho en el diván, la voz humanitaria de la ley. Recuerda, detrás de cada expediente hay una historia que merece ser comprendida.